Hola amigos, hoy les traigo este video tutorial donde estaremos aprendiendo a cómo crear una losa aligerada. Así que quédate hasta el final para que puedas ver lo sencillo y rápido que se pueden crear este tipo de losas. Hola a todos, vamos a continuar con nuestro curso de red y estructura, ¿verdad? Esta vez vamos a estar viendo lo que es la losa aligerada de una manera sencilla de la creación, ¿verdad? Acá tenemos lo que es nuestra losa, una losa. Vamos a hacer un pequeño corte aquí para ver nuestra losa. Vamos a ponerle un detalle alto, solo para que observemos. Aquí tenemos nuestra losa, ¿verdad? Un suelo genérico de 20 centímetros. Ok, entonces vamos a ocultar esto, la categoría ahí, para que podamos observar. Correcto, entonces como les mostré en uno de los videos pasados, pues vamos a acá para poder visualizar de una mejor manera. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es cargar nuestro componente, ¿verdad? Que sería el ladrillo de techo, como se le suele llamar. Entonces vamos a hacerlo desde acá, desde el componente, y le vamos a dar cargar una familia. Aquí tengo este ladrillo techo, ¿verdad? Vamos a darle a abrir, y aquí, como pueden ver, tengo creado este, ¿verdad? Y este tiene una altura, tres tipos de altura, ¿verdad? Como este es de 20, voy a agarrar la altura de 15 y vamos a colocarla en esta dirección, que es donde yo tengo mis espacios más largos. Ya eso va dependiendo de cómo tengan ustedes acá sus respectivas alineaciones. Entonces vamos a colocar por acá, y yo lo voy a dejar a 15 centímetros de esta viga. Vamos a ver por acá, vamos a acotar. Vamos a decirle que a cara de muro, para que nos logre tomar lo que es el ok, lo dejamos por ahí. Y voy a moverlo, ¿verdad? Con unas flechas para dejarlo, como le digo, a 15 centímetros. Ok, y lo voy a alinear hacia esta viga para que me quede completo. Digo que me lo alinee por ahí. Vamos a bajarle un poco a la escala, en 1.20, y ahí tengo mis 15. Correcto, entonces vamos a ver por acá cómo nos está quedando aquí en nuestra sección, y aquí podemos ver pues de que efectivamente se está colocando como es. Esta familia que he creado, podemos ver, a ponerle un modo alámbrico para que la miremos, y esta familia
Si ustedes me dejan ahí en los comentarios que les hago un video de cómo crearlo, ¿verdad? Para que vayan aprendiendo. Recuerden que es bueno aprender a crear nuestros componentes, nuestra familia, ¿verdad? Utilizar nuestros planos de referencia, que son importantes. Y aquí vamos entonces a realizar lo siguiente. Acá nuestro ladrillo es de 30 por 30, como pueden ver. Entonces yo tengo acá la distancia. Vamos a tomarla desde acá, de 70, ¿verdad? Entonces, para colocar el resto de ladrillo vamos a hacer un array, ¿verdad? Un array lineal. Vamos a colocarla primero en este sentido. Le digo que me lo traiga desde acá hasta acá y que me lo copie. Vamos a decirle unas 15 veces. Esto después lo podemos editar, no se preocupen. Correcto, como pueden ver acá es posible que nos falte uno. Vamos a ver cómo nos queda con 16. Y como ven, se nos está pasando un poco. Vamos a medir acá cuánto es lo que sobrepasa. No, son 3 centímetros, pues no es mucho. Entonces esto lo podemos desagrupar. Ponerlo acá. Desagrupar y vamos a eliminar este. O vamos a editarlo mejor. Vamos a duplicarlo. Vamos a duplicar. Le digo que sí. Este dedo le voy a poner que sea el largo, que sea de 27 centímetros. A ver por acá. Para ver si nos calza. A ver si en este sentido. Correcto. Entonces, como pueden ver, ahora puedo seleccionar todo esto. Vamos a quitar la cota. Igualmente lo podemos hacer copiando, ¿verdad? O podemos hacer nuevamente otro array. Si vamos, seleccionamos, le damos el array y le digo que me lo traiga desde acá. De acá me lo traiga a 45.45. Correcto. Y le voy a decir me lo traiga 6 veces, 8 veces. Este igual, como les digo, también lo podemos editar. Vamos a ver cómo nos queda. Me parece que ahí está muy bien. Entonces vamos a ver de cuánto nos queda esta última viga. De 18.
y no hay ningún problema, ya que no nos alcanza otro más. Entonces vamos a ver cómo nos queda acá en nuestra vista. Y pues lo que tenemos que hacer acá, ¿verdad?, es nada más ingresar nuestras varillas de acero. Okay, aquí he visto que queda bien en mi primer paño, ¿verdad? Lo único que resta es que a esta losa pues le ponemos recubrimiento en 2 centímetros y vamos a ponerle nuestro acero. Seleccionamos una varilla número 4, ¿verdad?, y lo coloco acá. Igualmente podemos darle el número fijo y, ¿verdad?, vamos a colocar 3. Vamos a borrar esta y colocamos, entonces colocamos acá 3 en esta dirección. Ya ahí va a criterio de ustedes, ¿verdad?, lo que tengan en los planos para colocar sus barras, ya sean 2, 3, 4, lo que se indique estructuralmente. Entonces eso era meramente lo que quería mostrarles. Vamos a ver si lo podemos ver acá por acá. Vamos a ver en una vista alámbrica para que podamos apreciar. Acá está nuestro paño. Porque está muy cargado, ¿verdad? No sé si van a lograr apreciarlo. No se logra apreciar. Así que estén pendientes del próximo video. Espero que este les sirva. Recuerden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video.